Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Nora Beatriz Guzmán Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es maestra en Historia de la Universidad de Externado de Colombia, también tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la sede de México, y es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, CIESAS Ciudad de México. Es actualmente profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el reconocimiento de perfil deseable que otorga la SEP y sus líneas de investigación son principalmente manejo y conflicto por recursos naturales. Es investigadora responsable de proyectos sobre gestión del agua, conflictos por el agua, programas de educación ambiental municipal, construcción de acuerdo para el manejo de barrancas urbanas, esencialmente proyectos con impacto comunitario y de corte antropológico. Ha colaborado en varios proyectos como responsable del análisis social para el desarrollo del estudio técnico justificativo en la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y Ordenamiento Territorial. También ha dirigido tesis a nivel doctorado, maestría y licenciatura, siempre en las líneas de investigación que maneja. Y como todas las investigadoras e investigadores que hemos invitado, es autora de diferentes libros de autoría individual y también coordinado otros tantos, además de tener capítulos de libros en diversas obras, publicación de artículos en revistas como artículos de difusión, además de materiales de difusión comunitaria. Recientemente tiene un libro que se llama Conocimientos y adaptaciones tecnológicas en los Altos de Morelos. Pues bien, ella es la doctora Nora y pues Nora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y pues la idea es que nos vaya platicando sobre lo que hace en investigación y digamos que nos pueda compartir tanto su opinión como sus hallazgos de investigación en sus temáticas. Pues adelante Nora, bienvenida. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas que están hoy presentes en esta emisión, escuchándonos. Bueno, para mí es un placer comentarles del trabajo que he desarrollado durante los últimos años, que principalmente ha estado enmarcado en el estado de Morelos y con el cual he estado trabajando también con mis estudiantes, tratando un poco de hacer un diagnóstico general del estado, pero me gustaría entonces empezar con algunas de las temáticas que hemos abordado en los últimos años. Una de ellas es la gestión del agua, disculpen, la gestión del agua en el distrito de riego del estado de Morelos. Ay, una disculpa, del distrito de Morelos, en el cual encontramos 5 módulos que desde el año 2000 han sido transferidos, que se conoció con el nombre de la transferencia a los distritos de riego. Y esta transferencia consistió en que la Conagua entregó a los usuarios el manejo de los distritos, de los módulos de riego. Entonces hemos estado estudiando un poco y tratando de profundizar en la forma en que la gente se ha adaptado para el manejo de este recurso. Y lo que encontramos en verdad en este proceso pues son mucha heterogeneidad, ¿no? Zonas en las cuales el proceso ha sido bastante eficiente, zonas en las cuales ha sido deficiente. Y una de las cosas que hemos encontrado que nos llama bastante la atención es que aquellas áreas donde el manejo del recurso que lo tenía con agua ha tenido una gran participación de las comunidades, ha resultado más eficiente que aquel donde había mayor intervención por parte del Estado de los distritos de riego, ¿no? Entonces, sí encontramos este elemento como un elemento muy importante en el proceso comunitario que impacta ahora en este manejo del distrito de riego. Otra cosa que nosotros hemos encontrado durante este proceso de investigación es el impacto de la urbanización en las zonas agrícolas y también pues en los canales de riego. ¿Por qué? Porque principalmente la gente
no tiene en cuenta que los canales de riego, que el agua de riego es un agua concesionada para la producción agrícola. Entonces, como los canales quedan integrados a las áreas urbanas, la gente considera que son como riachuelos que van pasando por sus áreas y pueden tomar el agua y que hay que desechar allí sus desperdicios. Y entonces esto genera muchísimo problema para el mantenimiento de los canales a la gente que aguas abajo están regando. Este ha sido un problema bastante importante que hemos estado analizando porque sí impacta mucho, sobre todo en la calidad del agua y en la calidad y en la cantidad que les llega a la gente en las áreas que aún siguen regándose, porque entonces encontramos que aguas arriba se está urbanizando y abajo es donde se está regando. Esto ha sido un trabajo que hemos desarrollado en varios de los módulos, en el de Cuautla, en el de el río Apatlaco, el Rodeo, el río Tembembe. Entonces, hemos tratado de abarcar como diferentes áreas para mirar cuáles son las dinámicas que se han ido desarrollando en estas áreas. A partir de ello, hemos encontrado, bueno, entonces que este impacto en la calidad del agua, pues redunda en los procesos productivos, porque entonces la gente tiene que adecuarse a producir determinadas productos que no tengan problema con calidad de agua. Entonces, por ejemplo, hortaliza, jitomate y todo esto queda vedado para estas poblaciones. Sin embargo, con sorpresa encontramos que estas normas muchas veces no se cumplen y, sin embargo, se riegan este tipo de productos para la producción, ¿no? Entonces, es una gran problemática que o sea, los problemas del agua no se pueden circunscribir solamente a la distribución y a la calidad del agua y el acceso al recurso nada más, sino los daños colaterales que se generan con el riego y con el acceso a productos que se van a producir con estas aguas contaminadas. Morelos principalmente, pues en los módulos como del río Cuautla, que son bastante amplios, tienen una predominancia de la producción de caña de azúcar. Entonces, la producción de caña de azúcar abarca mucho de la utilización del agua de riego y se articulan mejor en la organización del manejo del agua. Pero para mí, exactamente la hipótesis es que la organización del agua, la organización de la gestión del agua está articulada a la organización de la producción cañera. Entonces, como esta tiene una larga tradición en el proceso, pues también logra mayor eficiencia. Entonces, como que esto es lo que nosotros tratamos de mirar. ¿Cuáles son los elementos que permiten una mejor organización? O sea, ¿cuáles son los procesos que impactan en una mejor organización, en un ejercicio mucho más eficiente del recurso y que tienen menos conflictos en la zona? Ahora, también partimos del hecho de que no necesariamente hablamos del conflicto como algo, como una ruptura dentro del proceso, sino hablamos del conflicto como parte de las relaciones sociales, o sea, las diferencias de intereses que existen allí. Y lo que tratamos de observar son los mecanismos que se tienen para solucionar estos conflictos, ¿no? Entonces, eso también vemos que en las zonas donde hay un manejo más eficiente, la solución de los conflictos también es más fácil y se construyen acuerdos más fácilmente para seguir manejando el recurso, ¿no? Entonces, a pesar de que el estado de Morelos es un estado muy pequeño, encontramos una diversidad muy importante de actores sociales que participan en el proceso, ¿no? Porque hay una disputa por el recurso agua entre agrícola, urbano, también tenemos un problema minero, también agroindustrial, también de algunas industrias. Entonces, esta heterogeneidad en un espacio tan pequeño también nos lleva a un sinnúmero de conflictos muy amplio que hace que, bueno, para nosotros como investigadores es interesante porque no tenemos que desplazarnos mucho para encontrar tema de trabajo ni tener que irnos muy lejos a esto. Entonces, como que en esta área hemos trabajado y bueno, hemos desarrollado varias tesis de posgrado, principalmente doctorado, en la cual lo que tratamos es como desde una perspectiva muy antropológica, hacer muy comprensivo el proceso, ir a las raíces y tratar de comprender qué está pasando allí. Entonces, hemos desarrollado tesis en la parte del río Apatlaco,
Se ha desarrollado tesis en la parte del río Yautepec. O sea, hemos tratado de ir cubriendo con los tesistas un conocimiento más general del Estado. Y pues porque nuestro objetivo también es como ofrecer un conocimiento importante de la zona con respecto al manejo del agua que sirva también para la toma de decisiones, ¿no? O sea, que los tomadores de decisiones tengan información con la cual trabajar y puedan hacer como políticas mucho más eficientes para el Estado o programas mucho más eficientes para el Estado. Además de que pues muchos de estos estudiantes también después forman parte del gobierno o alguna cosa y pueden impactar mejor. Entonces, creo que cuando trabajamos temáticas como el agua y los recursos naturales, es el impacto que se puede generar es directo, o sea, es como muy rápido en el sentido de que es una información que se está requiriendo constantemente, ¿no? Otro de los trabajos que hemos realizado es el trabajo que se ha hecho en la cuenca alta del río Maxinac, que es una cuenca que se comparte con el Puebla y que está en las faldas del volcán Popocatépetl. De hecho, el río Maxinac se forma por los escurrimientos desde hielos del Popocatépetl y los escurrimientos que se dan desde allí. La geografía de la zona es bastante pronunciada con algo que ellos denominan barranquillas y barrancas, que son estos hundimientos que se generan por el paso del agua. Y hay un río muy importante allí, que es el río Maxinac. Desde la década de los 80 más o menos se dio un proceso de desarrollo agrícola aquí en el estado, patrocinado por el gobernador Lauro Ortega, que incrementó los procesos productivos en esa zona y por lo tanto el uso del recurso agua, que llevó a que la zona alta tomara todo el agua y dejara la zona baja sin agua. Esto ha sido un constante conflicto y un constante tema de discusión para la Conagua, que ha optado por darle soluciones a la parte baja con presas de abrevadero, retención de agua lluvia, y también pues se ha dado toda una dinámica de cambio de procesos productivos, o sea, zonas de producción agrícola que se han convertido en zonas de producción agroindustrial, sobre todo, por ejemplo, zonas que procesan para dulces como amaranto y otros que se hacen, pero que obtienen el amaranto o como ellos dicen, nos dedicamos a hacer alegría. Entonces, el amaranto lo traen del estado de Puebla o de otros estados y allí trabajan. Sin embargo, en la zona norte, que es donde nos hemos dedicado a trabajar, pues también se ha dado otra dinámica muy interesante y es el desarrollo de la organización social alrededor de grupos que extraen el agua de los escurrimientos o directamente del río Maxinac a través de mangueras y las llevan hasta sus parcelas, ¿no? Es un poco lo que reseñamos en en el libro que tú mencionabas, donde también hacemos un poco de énfasis en la fotografía, porque es muy interesante ver todo este proceso de los manguereros, como se denominan ellos mismos, por ser de donde extraen el agua, por la forma en que extraen el agua, ¿no? Entonces, pues con esta forma de extracción a través de mangueras y de distribución a través de mangueras, pues lo que se hace es que se forman grupos y los grupos se encargan de ir organizándose. Entonces, es una forma de extraer el agua y de distribuirla en pequeños grupos. Entonces, por ejemplo, si el grupo tiene 7 personas, pues un día cada persona. Si el grupo tiene 14, pues les toca mediodía a cada persona. Lo máximo que hemos encontrado son grupos de 30 y lo mínimo son grupos de 7, porque como son procesos autogestionados, requieren que la gente pague todo con sus recursos. Entonces, la manguera, toda la construcción de la toma, los de distribución que se hace, pues entonces lo tienen que pagar y ellos trabajan en grupos, pero también porque tienen una estrategia muy interesante y es que pertenecen a varios grupos, de manera de que si en un grupo les toca un día, en otro grupo les toca otro día
Y si en un grupo les toca mediodía, en el otro les toca un día. Entonces, como que se van construyendo estrategias muy interesantes para la supervivencia, pero también estrategias para la obtención del recurso y todo el proceso que se puede dar para la producción agrícola, ¿no? Bueno, es un tema muy importante que abordas porque el agua, un recurso natural vital. Lo que sí me gustaría saber, que más bien sería interesante que nos platicaras. Aquí estás abordando no solamente el recurso del agua, sí, el recurso del agua, pero como un recurso vital para productores. En este sentido, o agricultores o campesinos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú has observado? Estás hablando de solo de campesinos que requieren ese riego o esa agroindustria. ¿Cómo tú las diferencias ahí en el uso de ese recurso? Yo creo que el uso del recurso es diferente. O sea, por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado mucho en las ciudades que hay riego para, bueno, el uso para la agrícola y lo urbano. Y que hay una disputa entre lo urbano y lo agrícola. Y eso lo observamos en zonas de alta urbanización. O sea, eso lo encontramos en las zonas de Cuernavaca, Cuautla, bueno, y se han hecho estudios por el país donde sea. Pero en las zonas que no existe esta alta urbanización, la gente gestiona el agua para uso doméstico y riego al tiempo. O sea, obtiene su agua. Y es el Estado el que se ha encargado de decirle, no, hay que separar los usos del agua. Una cosa es el agua para uso doméstico y otra cosa es para el riego. Cuando ellos obtenían agua de buena calidad que podían utilizar para las dos cosas. O sea, de hecho, muchos utilizaban estas mangueras que las llevaban hasta sus casas, allí la utilizaban para uso doméstico y utilizaban para regar sus huertas de traspatio. Entonces, para ellos como que la gestión del recurso agua es el agua como tal. O sea, no es agua para riego, agua para uso urbano. Entonces, yo creo que en los estudios sí hay que diferenciar, porque a veces tomamos las categorías que nos establece el gobierno como categorías absolutas. Y entonces, como así debe ser. No, es una forma de entenderlo para ellos, de cómo se debe manejar el recurso. Pero las comunidades lo manejan de otra manera, ¿no? Entonces, si yo traigo agua hasta mi casa, pues es un agua que puedo utilizar para consumirla y es un agua que puedo utilizar para regar mis plantas. También la puedo utilizar para producir peces, porque a veces hacen estanques, ollas que les llaman, que también el gobierno las ha implementado, y allí meten peces. O sea, ¿por qué? Porque hay una estrategia muy diversificada para la producción. Hay zonas donde sí hay una producción más de tipo comercial y estas zonas de producción de tipo más comercial, como no combinan la vivienda con la zona de producción, sino que son totalmente separadas, entonces hacen que el manejo del recurso sea totalmente separado. Entonces, yo digo que muchas de las divisiones que se crean y de los manejos que se hacen del recurso vienen más de un discurso que viene de fuera, de tratar de imponer cómo se tiene que ver el agua y cómo se tiene que usar el agua. Entonces, estas disputas ahí se construyen muchas veces porque entonces los agricultores empiezan a decir, no, es que esa agua no era para riego, esa agua era para consumo doméstico, cuando no existía, cuando se les empieza a plantear esto, ¿no? Pero lo que encontramos también en estas zonas es que hay autogestión del agua para uso doméstico y autogestión del agua para uso de riego. De hecho, la autogestión para el agua de uso doméstico la encontramos hasta en Cuernavaca, o sea, en las grandes ciudades, porque son grupos que se han organizado para gestionar el agua y han pedido la concesión de sus pozos, o sea, rebasan al Estado en la organización con respecto al agua, ¿no? Entonces, muchas veces se considera porque son ciudades, ya la gente no tiene eso. Ahora con el auge que está existiendo por la producción agrícola en ciudades, esto de tratar de producir agrícolamente, pues estamos también volviendo a lo mismo, de que ¿con qué se está regando? Pues con el agua que se está dando para uso doméstico, ni modo, o sea, no van a poner otra manguera para otra cosa. Entonces, yo sí creo que hay que tener en cuenta, y es una de las cosas en las que nosotros trabajamos mucho, es que los recursos, el manejo de un recurso y la gestión no se puede ver desde una perspectiva puramente técnica, sobre todo despolitizada y deshumanizada, o sea, donde, por ejemplo, hoy leí una noticia, descubrieron una forma de sacar agua, de hacer agua potable, el agua salina, del agua del mar.
Digo, bueno, es que el mar no necesita el agua. ¿Qué va a pasar con todo ese proceso de salinización que está generando? O por ejemplo, que captan el agua, la niebla y que convierten en agua. O sea, si existe la niebla es porque se necesita. O sea, el problema es de cantidad, no de que nos adaptemos. O sea, yo soy de la hipótesis de que no existe la escasez del agua, sino lo que existe es una mala distribución del recurso. O sea, un proceso donde unos están acaparando el agua y otros se están dejando sin el recurso, y donde se está haciendo proceso de contaminación, pues que están dejando a otros sin recursos. Pero en determinado momento, ¿quién va a tener siempre acceso a, supongamos que el agua se contaminará toda? ¿Quién va a tener acceso a agua potable? ¿Quién pueda pagar la potabilización? Quien tenga plantas potabilizadas, porque el agua se puede potabilizar. El agua, por más contaminada que esté, la pueden potabilizar. Entonces, no es un problema no es un problema técnico, es un problema social. Y eso es una de las cosas en las cuales hemos trabajado muchísimo, de tratar de hacer entender tanto a los ingenieros como a los biólogos, como a los políticos, de que el problema de los recursos naturales no es un problema de recursos naturales, sino es un problema de organización social, es un problema de la gestión social del recurso. Así como se trabajó mucho para que la idea de que se acabe la idea de los desastres naturales, yo creo que también estamos trabajando bastante en la idea de que se acabe con esta visión del manejo del agua. Entonces, cuando se habla de manejo del agua, inmediatamente ingenieros hidráulicos, ingenieros hidráulicos. Y cuando llegamos los antropólogos, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué viene a hacer? Si sabe aforar, si sabe hacer esto. Y bueno, pues sí, pero y he aprendido a la fuerza, digo. Pero no es mi trabajo, o sea, el mío es mirar cómo la organización, por qué la gente se queda con el recurso. Por ejemplo, un río que durante mucho tiempo abasteció a toda la cuenca, de un momento para otro se queda solo en una parte de la cuenca. ¿Qué pasó? Pues la gente se la tomó, y cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿por qué no dejan pasar el agua? Es que el agua es nuestra porque nace en nuestro territorio. Y antes éramos tontitos y la dejábamos ir. Entonces, ¿cómo se construye una perspectiva de pertenencia con respecto al recurso? ¿Cómo cambias eso para que permitan que la dejen pasar? O sea, eso no es una cuestión solamente ir y decirle, ¿sabes qué? Es que el agua es de todos y a todos nos toca. O eslóganes vacíos como, usa el agua que necesites. Pero, pues, ¿cuánto necesito yo? Tengo alberca, tengo jacuzzi, tengo 4 baños. Entonces, ¿cuánta agua necesito? O sea, ¿quién decide cuánto es lo que voy a necesitar? Entonces, en ese sentido, es que yo creo que hay que acabar también con las generalidades y con los determinantes de que así es el uso del recurso y cómo se debe dar. Y volviendo un poco a tu pregunta inicial con respecto a qué otros tipos de disputas hay, pues sí, el proceso, esta idea del desarrollo visto desde la perspectiva de mayor urbanización, mayor industrialización, pues eso hace que en determinado momento el uso del recurso se vea bastante presionado, pero sobre todo contaminado, porque muchos de estos procesos industriales lo que generan es contaminación por químicos, pero quienes contaminan muchísimo más somos nosotros en las áreas urbanas, en las ciudades, ¿no? Pero la contaminación es una cosa y la otra es los procesos de responsabilidad de la gente frente a esta contaminación que genera. O sea, la gente dice, es que tienen que hacerse más leyes. No, hay leyes. El problema es que se cumplan, y yo creo que el Estado policíaco no es la solución. Yo creo que es la responsabilidad social que existe por parte de la gente, que actualmente se habla de empresas con responsabilidad social, pero pareciera que esto es más burocrático que real, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, desde la perspectiva antropológica, es una discusión más social que una discusión de normas, leyes y de deber ser, ¿no? Híjole, yo sé que, bueno, tú comentaste que sobre todo te enfocas a esta gestión comunitaria del agua. Sin embargo, creo que ahorita está un debate reciente de ayer o hace un día, 2 días, respecto a la cotización del agua en la bolsa de valores. Volvieron convirtiéndola en una commodity, ¿no? ¿Tú qué opinión te merece? Y también después si nos pudieras compartir sobre digamos, estos resultados que tú has tenido también vinculación con la CONAM, ¿no? Con zonas, con áreas naturales protegidas, se han recuperado estas investigaciones que tú has realizado
y si efectivamente hay como esta disposición de integrar estos resultados a sus decisiones de corte público, ¿no? Nada más. Bueno, es muy controvertido lo de la cotización, o sea, es a lo que te decía, un proceso, o sea, cuando el agua se ve como mercancía, necesariamente entra dentro del proceso de mercado. En México ya tenemos bancos de agua y están en la página de la Conagua. Entonces, estamos hablando de que el agua ya es un negocio desde hace mucho tiempo. El problema que genera y la explosión que genera es que ya esté en las bolsas de valores, ¿no? Pero creo que la comercialización con el recurso agua viene hecha desde hace mucho tiempo y es lo que te decía ahorita, ¿no? El que tenga recursos el que tenga dinero, capitales, va a poder acceder a los recursos. O sea, los recursos no se van a acabar para lo que nos podamos comprar. Eso es como que la cuestión, ¿quiénes vamos a estar fuera del acceso de esos recursos? Yo diría que es más el estudio que mirar que si se va a acabar. O sea, ¿a quién no nos va a tocar? ¿A quién no nos toca? ¿A quién no nos va a tocar esa agua? Entonces, la problemática es de cualquier cosa de estas, es que se legitime el proceso de apropiación. Un proceso de apropiación que ahorita se está discutiendo, que se discute y que no está legitimado, pero al entrar en las bolsas de valores, al entrar en todos estos procesos, lo que hace es legitimarse el proceso de apropiación, que es lo difícil después para pelearlo, ¿no? Porque entonces, pues, es que ¿quién pelea la propiedad privada? ¿Quién pelea lo que a otro le corresponde, no? La ley dice que le corresponde. Y esas luchas son mucho más duras, ¿no? Pero yo creo, para mí, es como simplemente hacer visible algo que estaba en la cotidianidad, algo que ya se estaba dando, algo que buscan decir, miren, ahí estamos trabajando para que esto sea así, ¿no? Y hay una discusión muy alta sobre la mercantilización del recurso agua. Un ejemplo muy pequeñito, por ejemplo, en zonas de riego, sin decir nombres para no balconear, utilizar la vieja estrategia antropológica de ser anónimos, la gente renta sus tierras por aparte y vende el agua de riego por aparte. Entonces tienen lo que se denominan garzas, que son unos mecanismos para llenar las pipas de agua y vender la pipa a las zonas urbanas. Y cuando rentan en la tierra, la rentan para que se riegue con las aguas sucias que corren por las barrancas o por la zona, ¿no? Entonces, ya desde hace mucho tiempo estamos hablando de que ya no existe una ascripción del agua, estamos hablando de trasvases, que el agua va para un lado, que va para el otro, la mueven. Se han hecho muchos estudios con respecto a eso. Entonces, yo creo que hay que verlo más de fondo, porque ahorita lo noto como un fogonazo, como una explosión así, que deja por fuera la discusión real que hay detrás de todo esto, y es la agudización de los procesos de exclusión de la sociedad, de unos por otros, o sea, de un proceso de monopolización muy alto que se sigue dando y que sigue concentrando en muy pocas manos todo el planeta, o sea, tierra, agua, y no hablemos del aire, o sea, aire limpio, ¿quién tiene derecho a aire limpio? Entonces, sí es importante que la reflexión se vaya mucho más allá de fondo que solo Wall Street, sino que planteemos bien cómo en realidad todos, en el fondo, o sea, como que el problema es quién se queda con el recurso, no que nos estemos quedando y apropiando el recurso individualmente, ¿no? Ahí está el problema. Bueno, con respecto a lo que me preguntas del impacto con las áreas naturales protegidas, de hecho, no hemos trabajado con la CONAM, sino hemos trabajado con iniciativas como comunitarias que buscan conservar sus áreas. Entonces, una ha sido la de las barrancas de Cuernavaca y otro ha sido reservorios de área silvestre que buscan proteger, por ejemplo, especies como murciélagos, ¿no? Que ahí el trabajo antropológico ha resultado muy interesante porque es la percepción que la gente tiene del murciélago, cómo ha construido la idea del murciélago y por qué es necesario, entonces los biólogos, es que es necesario protegerlo, sí, pero pues cuando la televisión y los libros te dicen que son malos y que chupan la sangre y que de día se convierten en Drácula, digo, de noche se convierten en Drácula, pues es muy difícil. Entonces, hacer entender todo esto y trabajar sobre eso, porque a veces me decían, pero pues eso qué, son bobadas. Le digo, no, es lo que la gente cree, es lo que la gente piensa y sobre lo que se mueve. O sea, tú no puedes desdeñar así las formas en que la gente percibe
al recurso, percibe a los animales en ese momento. Entonces, en eso hemos ido trabajando y creo que sí hemos impactado porque al menos en los estudios que se están haciendo aquí, por ejemplo, se hizo el estudio del Estado, el estudio de la biodiversidad del Estado en su segunda etapa con Conavio, y de hecho es de las últimas que tenía también publicaciones, y allí trabajamos exactamente, nos dieron capítulos a los antropólogos, porque antes el capítulo social los hacían los mismos biólogos y que pues eran datos demográficos y todo esto. Entonces aquí trabajamos con toda la gente que ha trabajado con recursos desde la perspectiva social. Y enriquece muchísimo más, o sea, enriquece más esta perspectiva de ver, o sea, la gente es la que maneja el recurso y cómo se da. Y en el caso de las barrancas de Cuernavaca, también es lo mismo, o sea, insistir en que nosotros no vamos a dar la solución técnica. O sea, que el problema de limpiar una barranca, por ejemplo, no es solo sacar la basura, sino que no se vuelva a echar la basura allí. Pero también hemos insistido, he insistido mucho en esta forma de ver el agua, la barranca, como si fuera lotería, ¿no? Y no, o sea, el agua tiene un nombre, el río tal, en su parte tal, el agua, la laguna tal. Entonces, lo mismo con las barrancas de Cuernavaca son 100 y pico de barrancas, entonces, pues no podemos hablar de las barrancas, tenemos que hablar de la barranca de Chalchihuapa, la barranca del Tecolote, la barranca, así, o sea, de cada una de las barrancas e ir analizándolas y trabajando. Y en eso hemos estado insistiendo y me ha alegrado mucho, de la verdad, que ya he oído a varias personas que dicen, no podemos hablar de las barrancas en general. Yo estoy trabajando sobre la barranca del Pilancón. Entonces yo digo, bueno, no hay autoría ni hay derechos de autor, pero de todas maneras, y de pronto a ellos también se les ocurrió al mismo tiempo, pero sí siento que es un discurso que tiene eco, porque ya sea que otras personas estén pensando igual que tú o porque te escucharon y en realidad se dio. Ahora, una cosa de la que sí no nos podemos desligar son de estas actitudes de 4 años de gobierno y tengo que mostrar algo. Entonces, no hay continuidad en los procesos. Y sobre todo si, por ejemplo, colaboras, supongamos, con el secretario de Desarrollo Sustentable de un gobierno, el siguiente gobierno ni te quiere ver porque cree que la cuestión es política. No, no, no. Yo participé con él porque estaba interesado en cuestiones de recursos naturales y yo con gusto participo. Pero eso no quiere decir que yo defienda su partido ni que defienda sus cosas. O sea, si tienen una buena idea, claro que como universidad los apoyamos, independientemente del partido. Y por ejemplo, como investigadora, si me parece la idea, independientemente del partido. Si no me parece la idea, puede plantearlo el partido que sea, tampoco lo voy a aceptar. Pero no entienden eso. Entonces, no, 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 es que ya trabajaste con el partido del sexenio anterior y como nosotros ya somos de otro partido, tú no puedes estar porque van a decir que es continuidad de ellos. Y entonces eso no está bien visto para nosotros, ¿no? Y eso rompe muchísimo, muchísimo con las posibilidades de participar, ¿no? Porque definitivamente pareciera que el solo hablar o el hacer el proyecto con el funcionario ya te convierte en su aliado o en su cliente. Y pues no, porque tú haces investigación y por ejemplo, como investigadora, una de mis premisas es, si es así y si no les gustan los resultados, pues qué pena, ahí se quedó el asunto, muchas gracias, muy amable, un placer haber trabajado con ustedes. Y si les gustaron, qué bueno también, pero a veces pues no les gustan, no lo tienen en cuenta. Les gusta y tampoco lo tienen en cuenta, entonces tampoco me hago ilusiones de que el que le gusta lo va a tener en cuenta. Es muy aleatorio, muy, muy aleatorio. Pues muchas gracias, Nora. Te comentaba también sobre tus estudiantes, cómo reciben toda esta problemática, cómo se van involucrando, cómo haces que se vayan involucrando. Ya decías que muchos de ellos incluso optan por esa vía profesional laboral, ¿no? Nada más una pregunta, ¿cómo se llama el programa de posgrado donde impartes docencia? Bueno, yo trabajo en el posgrado de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma. Y allí tenemos maestría y doctorado, pero también trabajo en la licenciatura en Antropología Social, que también es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, en los dos hemos tratado de desarrollar la línea de gestión de recursos, sobre todo en la especialidad de desarrollo rural,
Y en la parte de antropología también trabajamos con los estudiantes en ello. Dado que muchos de los estudiantes que tenemos vienen de zonas urbanas, tenemos así como boom de temas, ¿no? O sea, ya sabes que la gente se va por boom de temas. Entonces, a nivel licenciatura es más difícil invitarlos y comprometerlos a este tipo de temas. Están más interesados en cosas de sexualidad, feminismo, ese tipo de cosas que como que está más centrado en ellos. Yo les digo que estamos en la era de los estudios del ombligo, o sea, solo se miran hacia su centro, ¿no? De los de licenciatura. Pero sin embargo, algunos participan y trabajan, sobre todo cuando los puedo invitar a desarrollar proyectos. Cuando participan conmigo en proyectos, entonces ya después desarrollan sus temas de tesis en el mismo tema porque logran tener ese acercamiento. Y los de posgrado, pues es más fácil porque ya llegan con sus temas muy específicos y vienen muchos con temas que tienen que ver con recursos naturales porque han visto el impacto de sus zonas, o sea, ya es otra etapa de madurez de la gente, ¿no? Entonces, sí tenemos varios estudios, o sea, principalmente en agua. Hemos hecho algunos en bosque y algunos en tierra, pero conflictos por tierra y conflictos por bosque, pero me atrevería a plantear pues que lo que yo más trabajo pues son los conflictos por el recurso agua y me centro principalmente porque alrededor de ellas pues están los otros temas, ¿no? Tierra, agua, bosque y demás áreas naturales protegidas que se puedan ir generando, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Nora. Como siempre, me encanta cada vez que hablan de sus especializaciones, hay una gama de preguntas que ya luego no se pueden abordar, pero para ir cerrando el programa, me gustaría saber si quieres dar un mensaje general para quien nos ve, quien nos escucha, y bueno, desde tu parte, desde tu especialidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo el mensaje, bueno, como mensaje no creería mucho, pero sí puedo como puntualizar sobre algunas cosas que yo creo que son debatibles dentro del análisis de mi tema, que son como cosas que hay que replantear y hay que buscar. Creo que las he planteado durante el programa, pero que quisiera centralizar. Primero, evitar las generalidades, evitar las generalidades en torno al manejo de los recursos, porque se pierden en ese mundo de el planeta está en crisis, la crisis de la biodiversidad, la crisis de los recursos. ¿Pero dónde? Pues encontramos en Oaxaca los 13 pueblos que tienen los pueblos mancomunados, que la verdad me ha encantado mucho, he ido varias veces a visitarlos, que ves, pues es que es otro mundo, o sea, no puedes con ellos ir al discurso de la crisis del mundo y se está acabando, porque ya están trabajando con ello, ¿no? Esa es una de las cosas que es como que importante, dejar de trabajar en torno a esas generalidades. Por el otro lado, de ver los discursos técnicos científicos como los únicos discursos válidos, como los únicos discursos que son importantes. Entonces, y discursos técnicos científicos también que se incorporan muchas veces a las políticas públicas y que se dice, esos son, como esto que estábamos hablando de dividirlo por tipo de usos, como si las comunidades solamente hicieran agricultura o solamente se dedicaran a vivir en la ciudad, ¿no? Y que diversifican mucho las posibilidades de las comunidades de seguir trabajando en una gestión más integrada del recurso. Entonces, ese es un elemento importante. Y el otro que te mencionaba, que es el problema de la escasez, que está relacionado con los dos anteriores, pero que sí me gusta enfatizar mucho siempre, porque todo el mundo habla de la escasez del agua. Y yo pienso que es un problema, si vemos esto como un problema de distribución del recurso y no como de escasez, yo creo que los análisis van a cambiar muchísimo. Las formas en que la gente interpreta el manejo del recurso van a cambiar mucho. El problema no es dónde encontramos más agua, el problema es cómo distribuimos mejor el agua que tenemos. Entonces, sí es importante plantearlo desde esta perspectiva. Entonces, yo creo que con estas tres cosas que te estoy diciendo, que son como tres cosas que yo siempre recalco en mis alumnos y recalco en los de tesis, en los tesistas, y es romper con estos, no diría mitos, pero con estas como presupuestos que siempre están presentes en el análisis de los recursos, ¿no?
Y bueno, agradecerte muchísimo la invitación, de verdad es un honor estar en tu programa y que nos escuchen y sobre todo tener la oportunidad de dar a conocer lo que estamos trabajando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nora. Como ven, siempre abordando temáticas de suma importancia para público en general, no solamente para la comunidad académica. Y bueno, esto es lo que seguiremos abordando en Ciencia en la Universidad. Esperamos que les haya agradado y pues muchas gracias, Nora, y nos estamos viendo. Que pasen buen día. Gracias.